Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de patología e infectología, pues hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con las enfermedades. ¿Listo? Las alteraciones que puede presentar un cuerpo, un tejido, un sistema, un organismo, en relación a cualquier tipo de enfermedad. ¿Listo? Y la infectología pues hace referencia a infecciones causadas por microorganismos. Eso también lo vamos a ver y vamos a como a dividir los temas. Entonces, dentro de este curso, ya después vamos a leer bien lo que tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Analizar de manera crítica órdenes médicas emitidas por especialistas tratantes bajo la supervisión directa de una enfermera jefe en relación con el cuidado de los pacientes según su patología. Desarrollar una capacidad crítica analítica para la atención en el paciente en sus diferentes ciclos de la vida. Establecer los principios para el cuidado integral de enfermería, de los riesgos y problemas de salud de los pacientes. Aplicar con habilidad destrezas principios de auxiliar de enfermería en el cuidado del paciente en relación con el tratamiento y las diferentes enfermedades. Participar activamente en los cuidados de enfermería para promover estilos de vida saludable en los pacientes. Aplicar la metodología del proceso de atención de auxiliar de enfermería con enfoque científico, tecnológico, humanístico y ético en el cuidado y administración de medicamentos. Aquí tenemos una justificación y vamos a pasar a hablar de los contenidos. Hoy vamos a hablar de los conceptos, una pequeña reseña histórica. Vamos a hablar de patología y nosología. Mañana ya empezamos con enfermedades por sistemas. Vamos a hablar de las enfermedades más importantes de la piel. En la sesión 3 hablamos de enfermedades del sistema digestivo. En la sesión 4, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema urinario, enfermedades del sistema nervioso, circulatorio, enfermedades de los sentidos y hacemos una primera evaluación. Hasta ahí. No sé si les parezca mucho tema, yo creo que estamos bien. Sí son varios temas, pero me parece bien hacer una evaluación. Esta evaluación la dejé como para un viernes, terminando semana. Si no estoy mal, es el viernes de este viernes en 8 días. ¿Listo? Luego continuamos con enfermedades del sistema musculoesquelético, enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema genital y de transmisión sexual, enfermedades crónicas en el adulto mayor y hacemos una segunda evaluación. Bien, 4, 5. Sí. Continuamos con ya las enfermedades infecciosas, o sea, infectología. Vamos a hablar de enfermedades exclusivamente de bacterias. Luego enfermedades exclusivamente del virus. Ahí incluimos nuestro virus de moda, coronavirus. Enfermedades infecciosas por hongos o enfermedades micóticas. Y enfermedades infecciosas por parásitos. Y por último, las enfermedades tropicales que son propias de nuestra región, son propias del trópico, de la línea del Ecuador. Entonces vamos a hablar de esas enfermedades que se consideran enfermedades tropicales, como el dengue, la malaria, la leishmaniasis, ¿sí? El paludismo y ese tipo de enfermedades. Y hacemos una evaluación final. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante de este curso? Cuando nosotros hablamos de enfermedades, pues se supone que debemos tener más o menos una idea de cada sistema, de cómo funciona, pues nosotros ya lo vimos. Nosotros ya hablamos del sistema digestivo, por ejemplo, ya sabemos cómo, más o menos cuáles son sus funciones principales, cuál es su anatomía, qué lo compone. Pues ahora en este curso lo que vamos a hacer es hablar de sus alteraciones. ¿Listo? Esto no tiene mayor complejidad. Igual, pues a medida que vamos desarrollando el curso, pues vamos haciendo o resolviendo cualquier duda que se va presentando. ¿Listo? Bueno, adicional a esto, pues como yo no me voy a cansar tanto todo el tiempo dando clase
y pues mi voz también se fatiga, entonces ustedes me van a ayudar, ¿cierto? Entonces tenemos que organizarnos para que cada uno me ayude con la presentación de estos temas. ¿Listo? No todos, tranquilos, pero sí tienen que trabajar en algo porque de repente en alguno de los parciales no les va bien, entonces tenemos que subir la nota, ¿cierto? Y es bueno que ustedes tengan también ese tipo de opciones y herramientas. Entonces, empecemos hoy con la patología y nosología y hacemos una pequeña reseña histórica. ¿Listo? ¿Les parece? Rápidamente. Entonces, ¿qué es la patología y qué es la nosología? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Ni idea. ¿A qué les suena? ¿A qué suena patología? Necesito que estén bien pilos y bien participativos. A ver. Profe, digamos así, cuando es una enfermedad que viene de la familia, algo así. Eh, que viene, no, pues puede estar incluida en el concepto, sí. Pero pues cuando uno habla de patología, digamos que la patología es una rama de la medicina. Empecemos por ahí. Y lo que estudia son los trastornos anatómicos y fisiológicos de un tejido o de un sistema. ¿Sí? Entonces, si nosotros te habíamos dicho que la fisiología era el funcionamiento normal de algo, entonces anatomía es la estructura, ¿cierto? Fisiología es el funcionamiento normal. Pues el trastorno de ese funcionamiento normal se va a denominar patología. Entonces, todo lo patológico significa alteración en el funcionamiento normal de un tejido o de un sistema o de un órgano. Entonces, anotemos ese concepto. La alteración en el funcionamiento normal de un tejido o de un órgano o de un sistema se conoce como patología. Entonces, cuando hablamos de esas alteraciones, pues también tenemos que hablar de cuáles son los signos y síntomas que se presentan en cada enfermedad y cuál es la causa que produce la enfermedad. Entonces, ahí vamos a hablar de algunos conceptos importantes. Cuando nosotros hablamos de causa de una enfermedad, ese término se conoce como etiología. Etiología. La etiología de una enfermedad es la causa de la enfermedad. Etiología o causa de la enfermedad. Vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar con esta presentación. De acá es que tengo dos presentaciones diferentes. Vamos a ver por cuál nos vamos mejor. Entonces vamos a definir conceptos. Vamos a definir el concepto de salud. Vamos a definir el concepto de enfermedad. Y presentar la evolución histórica del concepto de la enfermedad. Vamos a ir adelantando esto. Esto va a salir aquí tal cual como lo tenemos. Definición de salud. Esto sí es importante que lo tengamos presente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que nosotros no tengamos una afección o una enfermedad no quiere decir que estemos bien de salud, porque aunque no tengamos afecciones o enfermedades, podemos tener un trastorno mental o social y eso altera la salud. ¿Listo?
Un ejemplo de eso, pues claramente es, digamos, todos los días estar manejando un estrés continuo por alguna situación que nos ocurra en nuestra vida, ¿sí? En relación a economía, en relación a la pareja, en relación a la familia, en relación al estudio, cualquier situación mental o social que nos lleve a un estado de estrés o de alteración, pues nos va a afectar la salud. Entonces no solamente se va a limitar a afecciones o enfermedades. Esta definición no ha sido modificada desde el 7 de abril de 1948. ¿Listo? O sea que es una definición de la Organización Panamericana de la Salud. Bien. La OMS nos va a dar una definición de enfermedad. Entonces, la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esa es la definición de enfermedad que tenemos a partir de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud. Queda claro más o menos el concepto, ¿cierto? Entonces, para que se presente una enfermedad, entonces lo primero que hay es una alteración. ¿De qué? Del estado fisiológico. Lo fisiológico es el funcionamiento normal de un órgano, de un tejido, de un sistema, ¿cierto? Puede ser limitado a una sola parte del cuerpo, pero también puede afectar varias partes del cuerpo. Las causas generalmente son conocidas y siempre se van a manifestar con estas dos cosas, con síntomas y con signos. Cualquier enfermedad nos va a generar en nuestro cuerpo unos síntomas y unos signos que van a ser característicos de dicha enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una diarrea, una gastroenteritis, que es una infección intestinal, pues no nos van a dar mucos, por ejemplo, no nos va a dar estornudadera, ¿cierto? Sino nos va a presentar es un dolor abdominal, nos va a presentar vómito y nos va a presentar diarrea. Eso es una gastroenteritis, ¿cierto? Mientras que si lo que tenemos es un dolor de garganta con estornudos y aumento de las secreciones, pues vamos a estar enfrentados a una enfermedad respiratoria alta, ¿sí? Si lo que tenemos es una erupción en la piel, pues pueden ser o una intoxicación o una alergia. Pero siempre van a haber signos y síntomas característicos de cada cosa, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces ustedes van a ver que en el caso del virus de moda, siempre hay una lista de signos y síntomas a los cuales les dicen tienen que estar pendientes de esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La fiebre, ¿sí? La anosmia o pérdida del olfato, ¿sí? La ageusia o pérdida del gusto, el dolor de cabeza o la cefalea, las mialgias o dolores musculares, el cansancio o la astenia, ¿sí? Entonces, astenia, mialgia, cefalea, ageusia, anosmia, todos esos y la fiebre son signos clínicos característicos de una infección viral respiratoria, no limitada exclusivamente al coronavirus, pero pues son la mayoría signos respiratorios. Entonces, si a ustedes les ha dado gripa en algún momento, pues han experimentado síntomas similares, ¿cierto? Ese es el problema. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, respecto a lo del coronavirus, cuando dicen que son asintomáticos, Sí. ¿cómo así? Pues el término asintomático es precisamente que no generan ningún síntoma, pero son portadores. Y eso puede pasar.
Quiere decir entonces que tú tienes el virus en tu interior, pero el virus no te está atacando ni te está afectando. Entonces tú te conviertes en un portador del virus, pero eres asintomática. O sea, no representas ni fiebre, ni pérdida del gusto, ni el olfato, ni tienes ni siquiera estornudos, ni te duele la cabeza, ni te duelen los huesos, ni los músculos. Y vas por la vida contaminando a todo el mundo, ¿sí? Y resulta que hay personas que al recibir ese virus que tú estás portando, en ellos sí genera síntomas y en ocasiones graves, ¿sí? Pero pues Eso, que vea que mi hermana tiene eso. A ella hace como una semana le diagnosticaron que tenía coronavirus. Pero entonces ella solo tiene lo que el profesor decía hace un momento, eso de que no tiene olfato, de que fiebre no le dio, ella tiene es como gripa y ya. Y le dijeron exacto. eso, que ella era paciente asintomática. Sí, es una paciente asintomática. Pues digamos que asintomática al 100% no, porque uno de los signos característicos es la pérdida del olfato y del gusto. Si alguno de ustedes llega a perder el gusto y el olfato, de pronto el olfato porque el gusto no queda. Si llegan a perder el gusto o el olfato, ¿qué van a representar o qué van a pensar ustedes? En que puede haber una infección, pero que puede ser pues asintomática con relación a los demás síntomas que se presentan. Entonces, ese signo clínico de la pérdida del gusto del olfato es como un signo de alerta para que ustedes digan, yo puedo tener esta enfermedad, ¿sí? De repente no va a representar nada más en ustedes, teniendo en cuenta que estamos en una población objeto que no es tan vulnerable por la edad, por las condiciones nutricionales y otro tipo de cosas, puede que ustedes no sean tan vulnerables a ese virus. Ninguna de ustedes es obesa, ninguna de ustedes tiene hipertensión ni diabetes, ¿cierto? Entonces el riesgo de que la enfermedad entre, curse y salga del cuerpo, pues digamos que no les va a afectar en mucho. Pero sí pueden afectar a un paciente de 70 años que conviva con ustedes y en él sí se pueden presentar síntomas o consecuencias más graves. Eso es lo que debemos tener en cuenta y presente, ¿listo? Entonces, saquémonos de la cabeza que si uno no le duele algo es que yo estoy sano y eso. No, no lo sabemos. De repente uno puede tener el virus o lo tuvo y ni siquiera lo sintió. Pero debe estar muy pendientes de su núcleo o del núcleo familiar que lo rodea. ¿Listo? Ahora sí, hay personas que el hecho de tener el virus les puede generar algún problema grave. Chicos, me esperan un momentico, me están llamando de la universidad. Discúlpenme un segundito, por favor. Aló, buenos días. Bien, bueno, continuemos. Cuando hablamos de nosología, entonces, digamos que ya es una disciplina que estudia la clasificación de dichas enfermedades. Entonces, el estudio de las enfermedades se limita a la patología y la clasificación de las enfermedades se limita a la nosología. Esto depende principalmente del momento histórico en que nos encontremos. La clasificación depende entonces del estado de los conocimientos médicos del momento, de la teoría y tradiciones vigentes en un momento determinado y de los intereses prácticos de los médicos. Esto es en relación, obviamente, a la historia del estudio de las enfermedades, a la historia de la evolución de la medicina. Digamos que todo el tiempo no es como ahora que contamos con herramientas que nos pueden facilitar el estudio de una enfermedad. Nosotros hoy en día contamos con laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas y una cantidad de ciencia que nos puede eh, ayudar a encontrar la causa de una enfermedad mucho más fácil que en otros tiempos, ¿sí? Claramente con el coronavirus desde un principio se sabía que era un virus y todo lo demás. Imagínense donde uno empezara a tener una enfermedad que empieza a matar gente y no hay forma de saber a partir de dónde es que se genera la enfermedad o qué es lo que la está causando. ¿Sí?
digamos que en el transcurso de la historia así pasó con muchas enfermedades, con la tuberculosis, con la lepra, ¿sí? Bueno, con las enfermedades tropicales, una cantidad de enfermedades que al desconocer qué es lo que la causaba, pues empezaban a presentar todos estos problemas. ¿Listo? Pero pues cuando uno sabe contra qué se enfrenta, pues es mucho más fácil buscar alternativas de tratamiento. Siguiente. Bueno, esto no lo tienen que copiar, vamos a solamente a comentarlo acá, después lo revisan ustedes en la aplicación o en la plataforma. Grecia antigua en el periodo prehipocrático, las kata ananke, enfermedades por necesidad de origen mágico religioso, por haber enfadado a los dioses. Entonces era una época donde se creía que las personas que se enfermaban tenían una relación directa con el enfado que le generaban a los dioses. Los sacerdotes intervenían en estas enfermedades de origen interno. Entonces le ponían, era un sacerdote que trataba de liberarlos de esa enfermedad. En el periodo prehipocrático, las enfermedades por azar de origen externo, o sea, las fracturas, la luxación, todo lo que uno podía ver en un paciente, como este tipo de cosas, una herida directa en la piel, una luxación, una fractura, pues esas se podían manejar porque uno sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces existían los cirujanos barberos, que eran quienes intervenían en estas enfermedades de origen externo. Claro, cuando uno le da una enfermedad que no era visible, pues simplemente no había forma de tratarla. Mientras que una fractura es evidente, lo mismo que una herida, y estas sí eran manejadas por unos llamados cirujanos barberos. Diagnóstico esencialista. Hipócrates, aplicación del logos y racionalidad al diagnóstico de las enfermedades de origen interno. Esto quiere decir que a partir de Hipócrates se empezó a hacer, digamos que un diagnóstico de enfermedades a través de lo que era racional y lo que decía la lógica. Entonces ya fue un estudio como más juicioso, ya no tan ligado a los dioses y a cosas como extraordinarias, sino que tenían que ver realmente con el uso de la racionalidad y de la lógica. Lo que antes se le atribuía a origen mágicos y religiosos, en este caso ya empezó a tener una lógica a partir de la ciencia. Era un concepto un poco más científico. Y esos conceptos o esa lógica estaba basada en unos criterios. Y esos criterios de diagnóstico hipocráticos pues eran la sintomatología, la cronicidad de las enfermedades, la localización de los síntomas, la etiología o la causa de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad y la constitución del individuo. Entonces, cuando hablamos de sintomáticos, entonces era simplemente hacer una revisión de cuáles eran los síntomas característicos de cada enfermedad. Entonces, lo que yo les explicaba, si uno tiene congestión nasal, pues lo primero que piensa uno es que es una enfermedad del aparato respiratorio. Mientras que si uno tiene diarrea, pues lo relaciona con una enfermedad del aparato digestivo. Pero si lo que tiene es un ardor al orinar, pues ya la lógica le dice a uno que es una enfermedad del aparato urinario. Y así sucesivamente. Patocrónicos quiere decir en cuánto tiempo se presentaron los síntomas, cuánto dura la enfermedad y se ha ido prolongando en términos de tiempo. Localizar síntomas. Es importante aprender a través del estudio de la anatomía
a conocer, cuando nosotros hablamos del abdomen, no sé si se acuerden, decíamos que en la boca del estómago pues quedaba todo lo que afectaba al estómago o a la parte gástrica. Y que a los flancos teníamos el colon y que en la parte baja de la pelvis teníamos el útero, los anexos y otras cosas, ¿cierto? Etiología. ¿Qué es la etiología? Cuando hablamos de etiología, entonces nos referimos a lo que causa una enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que causa una enfermedad? Entonces, puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, o simplemente puede ser un cambio en sus células, como un cáncer, ¿sí? A eso se le denomina etiología. ¿Qué es lo que causa una enfermedad? El pronóstico, pues, claramente habla de qué tan grave o qué tanto compromiso del cuerpo va a tener en relación con el tiempo y con el tratamiento, ¿sí? Si uno tiene una enfermedad grave, pues el pronóstico puede ser igual de grave, puede ser malo. Los pronósticos buenos pues hacen referencia a que son enfermedades que son susceptibles de manejo de tratamiento, que a medida que uno empieza un tratamiento empieza a haber una evolución hacia la mejoría, ¿sí? A eso se le denomina el pronóstico. ¿Qué tan bueno es el pronóstico? Y la constitución del individuo pues hace referencia a los factores de riesgo que puede presentar cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga una desnutrición extrema, no es lo mismo una persona que tenga una obesidad extrema, que tenga unos hábitos de alimentación que no sean buenos, que, que consuma, por ejemplo, alcohol y drogas, muchas cosas relacionadas con la constitución del individuo tienen que ver con los factores del ambiente y los factores de riesgo. Bueno, Galeno, digamos que es uno de los médicos de mayor referencia. De hecho, a la mayoría de los médicos les denominan galenos en ciertas partes del, del planeta. Y fue un médico griego que cambió el paradigma hipocrático del siglo I antes de Cristo. Aplica la lógica aristotélica y le da mucha importancia a la teoría frente a la práctica. En la época de Galeno, si había disonancia entre teoría y práctica, siempre era la práctica la que estaba equivocada. Entonces, en esa época, los médicos que se formaban en las universidades se ceñían más a las teorías que a las prácticas. Entonces, todos los médicos basaban su estudio en experiencias que tenían solamente con los libros, no con los pacientes. Entonces, en ese orden de ideas, pues la teoría siempre superaba a la práctica. Y siempre decían que en las prácticas era donde más se equivocaban. Galeno creía que las enfermedades tenían esencias, concepción mediterránea. Para Galeno la enfermedad era la disposición preternatural de los miembros o del cuerpo por obra de la cual padecen inmediatamente las funciones vitales. Que todo estaba predeterminado, que no tenía una causa original, sino que simplemente las personas estaban, digamos que sentenciadas a que en algún momento sus funciones vitales se comprometieran. Vamos a continuar, esto no lo tienen que apuntar, esto es parte de la historia, no es tan importante. En esta época no solo buscaban clasificar las enfermedades, que según ellos la clínica no podía hacer ciencia. Los médicos medievales que estudiaban en las universidades eran puramente teóricos. Esto era lo que yo les decía, solamente se dedicaban a estudiar teoría, a leer libros, pero no practicaban o no veían pacientes. Y aquí viene una parte importante denominada el empirismo.
¿Qué significa ser empírico? ¿Quién me dice? Un ejemplo de empirismo. ¿Qué es ser empírico? ¿Quién dijo yo? ¿No sé que aprenden por sí solos? Sí, exactamente, que tienen su aprendizaje a partir de la experiencia propia. Entonces, ¿cuántas mujeres conocen ustedes, por ejemplo, o han escuchado más bien, de mujeres que reciben partos en un pueblo, o en una zona rural, o en una vereda de un campo? Muchas, ¿cierto? Les llaman parteras, ¿cierto? Entonces, una partera claramente no es médico ni tampoco es ginecóloga, ¿cierto? Sino simplemente es una persona que a través de su experiencia aprendió a recibir bebés. ¿O cuánta gente iba en un campo a donde el sobandero? Muchos. Entonces iban donde el sobandero porque necesitaba que es que me tronché el pie y voy donde el sobandero que se me lo arregla y me lo cuadra. En algunas ocasiones pues lo cuadraba, en otras se lo acababa de fregar, pero existe. Las personas, un ejemplo claro de empirismo es el que aprende a conducir un vehículo. Muchas personas cogen un carro, aprenden a manejarlo y no necesitan un curso de conducción. Eso es un conductor empírico. Mientras que el no empírico es el que va y paga en la academia de automovilismo, le hacen ciertas horas de teoría, ciertas horas de práctica, le ponen varios vehículos diferentes y aprenden a conducir. ¿Sí? El empírico es el que aprende solo, el que se subió, se montó, lo prendió y ya había visto cómo se hace y empezó a hacerlo de igual manera. Eso es un ejemplo de empirismo. Entonces la medicina empírica es exactamente lo mismo, personas que a través de la experiencia iban empezando a conseguir información en relación a cómo se trataban las enfermedades y a cómo se hacían ciertas otras cosas. Ve la enfermedad como algo natural, lo aplica en el método científico. Lo importante ahora es la observación, el ver cómo evoluciona la enfermedad. Entonces comienza a describirse las historias naturales de las enfermedades basándose en observaciones clínicas y se realizan clasificaciones apoyadas en datos clínicos. Concepción ontologística de la enfermedad. Paracelso cree que hay entidades independientes que nos invaden y provocan las enfermedades. En esta época todavía no se refieren a virus ni bacterias, sino a la enfermedad como tal, que es un ente real y objetivo. Las características de las enfermedades están determinadas específicamente. Van Helmont dice que cada enfermedad es un ente independiente y por tanto habrá un número limitado de enfermedades perfectamente diferenciables. ¿Sí? Entonces todas las enfermedades tienen características que van a hacer que se diferencien de otras. ¿Sí? Son independientes. Eso es lo que permite que el estudio de las enfermedades hoy en día pues se puedan clasificar de una manera en que uno las pueda estudiar y así mismo las pueda tratar. Sostenía también la teoría de la llamada generación espontánea. Bueno, esta teoría sí perdió fuerza. Era una teoría del origen de la vida. Cuando uno hablaba de generación espontánea, fue un científico que este loco Van Helmont decía que si uno dejaba ropa sucia en un tonel y que contuviera además unos pocos granos de trigo, pues después de 21 días iban a aparecer ratones. Y él decía que los ratones eran originados a partir de la ropa sucia y de los granos de trigo. Pero pues claramente después lo bajaron de la nube y le pudieron demostrar que ellos simplemente pues llegaban ahí por las condiciones que generaba pues tener trigo y ropa sucia en un tonel. Quien hizo esos experimentos después fue Louis Pasteur, quien
simplemente colocó carne dentro de unos frascos y la carne o los frascos que quedaban cubiertos pues no eran invadidos de moscas, sino podían dejar sus larvas. Y los que estaban sellados herméticamente nunca generaban larvas. Eso quiere decir que él decía, o eso simplemente demostraba que lo que se necesitaba para que se generaran microorganismos en un trozo de carne eran las larvas que depositaban las moscas, no era otra cosa. ¿Listo? La enfermedad se vuelve natural y deja de ser preternatural. Las enfermedades comienzan a concebirse como realidades plenamente naturales y se intenta describir su historia natural. Entonces, en este punto de la historia es donde ya no atribuyen las enfermedades a teorías relacionadas con la religión y los dioses, sino que realmente ya había una historia natural de cada enfermedad. Sydenham dice que la enfermedad es la reacción, la lucha natural que hace nuestro cuerpo para intentar curarse contra uno de sus entes. Y aquí es donde ya empieza a tener como sentido el estudio de las enfermedades. Porque ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando tenemos una infección? Defenderse. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, no es otra cosa que una manifestación de nuestro cuerpo en relación a intentar curarnos de algunos de los entes que nos la producen. ¿De acuerdo? Siguiente. Seguimos con el empirismo. La ciencia comienza a ser empírica, antes analítica e inductiva, antes deductiva. Propone el método científico para hacer ciencia experimental, lógica e inductiva. Aplicando el método y desde la inducción se pueden llegar a leyes científicas. En el empirismo también se sugiere que lo que hay que hacer es observación de la historia natural de las enfermedades, es decir, aplicar el empirismo a todas las enfermedades. Entonces, cada persona que iba teniendo experiencia con enfermedades, pues iba aportando su experiencia y iba haciendo la observación de cómo era que una enfermedad tenía su proceso o su historia natural. Vamos a pasar a cambiar un momentico aquí las diapositivas y vamos a hablar un poquito de eso, de la historia natural de una enfermedad, para que ya entremos dejemos un poquito la historia y entremos en lo que nos interesa a nosotros, la historia natural de una enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad, podemos decir esto. La relación sistematizada de los fenómenos que ocurren desde el momento en que un ser humano en estado de salud se expone a un riesgo hasta que éste se manifiesta clínicamente. Un ejemplo de esto, a ver, ¿quién me da un ejemplo de esto? Las personas que trabajan con madera, ellos empiezan a exponer a un riesgo. ¿Cuál es el riesgo ahí? El aserrín, por ejemplo. ¿Sí? Toda esa polución, todo eso que queda en el ambiente, todas esas esquirlas que se van presentando por la exposición a ese material, va a tener en algún momento una manifestación clínica. ¿Cuál podrá ser la manifestación clínica? Ojos llorosos, congestión nasal, estornudos, tos, ¿cierto? Chicos, espérenme un segundo que es que esta gente en la universidad no me va a dejar. Bien, están necesitando urgente, ay Dios mío. Es que también estamos haciendo pruebas de COVID en la universidad. Bueno.
Entonces, también podemos decir que la evolución de cualquier proceso patológico desde su inicio hasta que se resuelve, sin que intervenga la mano del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puede ocurrir un ejemplo de esto? La evolución de cualquier proceso patológico desde su inicio hasta su resolución sin que intervenga la mano del hombre. Bueno, una gripe cualquiera diferente al coronavirus. Vamos a poner el rinovirus o el adenovirus, que también son virus respiratorios. Entonces resulta que ustedes salieron y en el ambiente encontraron un adenovirus y ese adenovirus ingresó por las fosas nasales y empezó a tener la evolución del proceso patológico. Entonces les dio congestión, les dio malestar general, escalofrío, pudieron haber hecho fiebre y ese proceso duró de entre 1 a 7 días. En el séptimo día hay una resolución. Quiere decir que el virus ya lo controlamos y se resuelve sin que intervenga la mano del hombre. Entonces no utilizamos ni loratadina, ni acetaminofén, ni ninguna de estas cosas, sino simplemente ingresó, tuvo su proceso patológico y se resolvió solo. En algunos casos esto puede pasar, no necesitamos ni siquiera de medicamentos, sino simplemente nuestro cuerpo está diseñado para que, digamos que pueda controlar ciertas cosas. Hay otras en que ya necesitamos medicinas. El concepto y la teoría de historia natural de la enfermedad fue desarrollada en 1953 por los doctores eméritos Hugh Broadman Leibel, profesor emérito de prácticas de salud pública en Harvard, y Gurney Clark, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública y Medicina Administrativa de la Facultad de Medicina de Columbia. A eso le llamaron historia natural de una enfermedad. Entonces es simplemente cuando el ser humano se expone a un riesgo, el riesgo puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cuando genera la enfermedad y cuando se resuelve. Esto sin necesidad de intervención. Progeria, aceleración del envejecimiento de 5 a 10 veces más rápido de lo normal, se produce en la infancia. Niños mentalmente normales, pero con baja altura y rasgos característicos. La esperanza de vida es corta, unos 30 años, con un promedio entre los 14 a 15 años. La muerte en general es por enfermedades cardiovasculares. En esta condición médica de la progeria, digamos que es una condición en la cual algunos niños experimentan un envejecimiento prematuro. Entonces, son personas que a los 5 años de edad parece que ya tuvieran 20 y así sucesivamente. Tienen una vida media o promedio que pueden durar hasta 30 años, pero su promedio de vida es hasta los 15 años. O sea que por cada 5 años es como si vivieran unos 25 más o menos, ¿sí? Entonces son condiciones que se fueron presentando y que se aplicaban en los estudios que se venían haciendo de la patología. Entonces acá es donde los médicos o los científicos, pues, cuando ven un caso de estos, tienen que pararse un momentico y decir, bueno, un chico que a los 5 años parece de 25, a los 10 parece de 50, y a los 15 ya muere porque prácticamente tiene una edad de 75 años en relación con los demás, pues es una patología y tienen que estudiarla. De eso se trata la evolución natural de las enfermedades o el estudio natural de una enfermedad. Siguiente. Entonces nosotros cuando hablamos de enfermedades tenemos que hablar de prevención y de factores de riesgo. Ustedes han escuchado en las EPS de programas de PIP, promoción y prevención, ¿sí o no? Bueno, pues ustedes van a tener mucho que ver con eso porque en algún momento van a trabajar en programas de PIP de repente. Entonces ustedes pueden ser las enfermeras del programa de PIP, donde van a recibir crecimiento y desarrollo, van a recibir controles prenatales, van a recibir adultos mayores crónicos, van a recibir planificación familiar. Esos son programas de PIP.
de promoción y prevención. Cuando uno habla de prevención, entonces son medidas destinadas a evitar la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas. Organización Mundial de la Salud, 1998. Entonces, todas las medidas que nosotros tengamos como herramientas para evitar que las enfermedades aparezcan, a eso le vamos a denominar una prevención. ¿Sí? ¿Cuál es una medida que podemos tener nosotros como prevención actualmente? Una medida principal de prevención es las consultas médicas. ¿Recuerdan cuando hablamos, no sé si les dije que cuando hablamos de órganos de los sentidos en la visión, que a los niños tocaba llevarlos a los 4 años porque había unas enfermedades que solo se corrigen a esa edad? Entonces, si uno no los lleva, pues no previene la aparición de una ambliopía, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factor de riesgo es cualquier característica necesaria asociada con la probabilidad de desarrollar una enfermedad, porque no es suficiente para provocarla. Entonces, los factores de riesgo pueden ser conductuales, ambientales, endógenos o mixtos. ¿Quién me dice un factor de riesgo conductual? ¿A qué se refiere cuando habla uno de conductual o de conductas? Entonces es todo lo que yo hago para no ayudarme. Por ejemplo, si yo fumo y sé que fumar es malo, pero mi conducta es seguir fumando, pues eso es un factor de riesgo, ¿cierto? Si yo consumo licor y lo hago de manera repetitiva, frecuente, pues también estoy haciendo conductas que generan un factor de riesgo. Si yo soy sedentario, o sea, yo tengo claramente en mi conciencia de que hacer ejercicio es bueno para la salud, pero pues yo no lo hago, sino me quedo todo lo contrario, me vuelvo sedentario, pues estoy con conductas o con factores de riesgo conductales, el sedentarismo, el tabaquismo y así, sucesivamente. Un factor de riesgo ambiental. Vamos a ver si están aquí adelante. No. Un factor de riesgo ambiental. Entonces no es lo mismo si yo vivo en un apartamento con todas las condiciones necesarias para vivir bien, con agua, luz y ese tipo de cosas, a que si vivo en un sitio donde estoy al aire libre, rodeado de basura, con roedores, con mosquitos, ¿cierto? Esos factores de riesgo también son. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué los niños de la plaza casi no se enferman? ¿Cierto? Eso es lo que dicen en todo lado. Y pues realmente uno ve que ellos andan, antes cuando existían las tales zorras, que era el caballito que llevaba la carroza de atrás, donde hacían el reciclaje, pues uno veía a los chinos ahí atrás metidos en toda esa basura y pues que supuestamente no se enferman, pero sí, claramente sí se enferman, pero pues no de igual manera. Tal vez ellos hacen más defensas porque están más expuestos, ¿sí? Pero pues a esos son ambientes o a eso se refieren con factores de riesgo ambientales. Y un factor de riesgo endógeno es cuando yo ya tengo una enfermedad de base. Entonces yo soy diabético, ya tengo un diagnóstico de diabetes, pero resulta que esa diabetes, si yo no me la cuido, pues me va a afectar la circulación de un pie y terminan quitándome el dedo del pie o el pie completo. ¿Por qué? Porque tengo un factor de riesgo que es una enfermedad. Y factores mixtos es cuando tengo no solamente uno de estos, sino también uno de estos o uno de estos, y cuando sumo todos esos factores. Bien. Cualquier enfermedad o condición mórbida es dinámica. Este proceso involucra una serie de factores y mecanismos que afectan la interacción entre agentes y huéspedes individuales y concluyen con la ruptura del equilibrio llamado homeostasis.
Entonces habíamos dicho que homeostasis es igual a equilibrio, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo y todos los agentes y huéspedes individuales van a hacer que esta homeostasis o este equilibrio tenga una ruptura o se dañe. Bueno, no existe un límite preciso entre esto quiere decir factores de riesgo, quiere decir enfermedades, cuáles son el equilibrio y cuáles son las personas o los agentes que causan las enfermedades y cuáles son los huéspedes donde van a estar las enfermedades. Existen muchos eventos fisiopatológicos, ocurren silenciosamente durante periodos de incubación y latencia. Casi todos los microorganismos tienen periodos de incubación y tienen periodos de latencia. ¿Qué significa eso? Lo mismo que el coronavirus. Los primeros días son de incubación del virus, los otros días son de latencia, que es cuando está la enfermedad. Y por último, falta mencionar aquí el periodo de resolución, que es cuando se resuelve la enfermedad. El hombre puede funcionar saludablemente en la sociedad. Bueno, esto quiere decir entonces que todas las infecciones que nosotros vamos a adquirir van a tener una incubación y una latencia, ¿sí? Incubación es eso, cuando nos ingresa a nosotros un microorganismo y ese microorganismo empieza a multiplicarse. Y una vez se multiplica, genera la enfermedad. Esa etapa de la enfermedad se llama latencia del virus, del hongo, del parásito. Generalmente la definición de sano o enfermo es clínica y que no diferencia la parte silenciosa del proceso salud-enfermedad. Avances en la detección oportuna, el papaniculado o las citologías, etc. Siempre necesitamos entonces tener una actitud preventiva para interrumpir los procesos lo más temprano posibles. En este caso del coronavirus, ¿cuál es la actitud preventiva? ¿Quién me lo dice? Uno nomás. Muchachos, actitud preventiva. ¿A qué le suena eso? ¿Cuál es la prevención que tenemos nosotros? El distanciamiento social, el lavado de manos, el tapabocas. Eso, muy bien, Karen, gracias. Sencillo, esa es la actitud preventiva para que interrumpamos esos procesos lo más temprano posible. ¿Qué estamos esperando nosotros con esa actitud preventiva? Pues que llegue la vacuna, ¿cierto? Y no nos haya dado. Y ya cuando llegue, pues ya nos relajamos un poquito. Pero mientras tanto, nos toca tener una actitud preventiva. El proceso salud-enfermedad se da mediante la interacción entre un agente, huésped, ambiente. El actuar sobre ellos posibilita la prevención a diversos niveles. Entonces, este párrafo claramente está en relación directa con lo que estamos hablando del coronavirus. ¿Sí? Interacción entre el agente y el huésped. ¿Cuál es el agente? El SARS-CoV-2. ¿Quién es el huésped? El hombre. ¿Cuál es el ambiente? Entonces el aire, el piso, los muebles, todo el sitio que se presta para que este agente sobreviva. ¿Sí? El actuar sobre ellos, el actuar sobre cualquiera de estos tres posibilita la prevención. Entonces, claro, si nosotros actuamos sobre el coronavirus, pues obviamente va a limitar la infección. Si actuamos sobre el huésped lavándonos las manos, utilizando el tapabocas, también. Y si actuamos sobre el ambiente, generando más conciencia, haciendo desinfecciones y ese tipo de cosas, pues también vamos a actuar sobre prevenciones. Conclusiones. Entonces, conociendo que la salud de enfermedad es un proceso y que este es susceptible de interrumpirse, aquí es donde está la clave de todo. Hay un proceso, claro, entre estar sanos y enfermarnos, pero podemos interrumpir el enfermarnos. La necesidad de hacer una prevención lo más temprano posible es importante. A ser necesario definir estándares operativos sobre
normalidad es importante. Las reacciones preventivas son menos costosas que si se realizan tempranamente. Indispensable realizar esfuerzos para lograrlo. Cada enfermedad tiene su forma de evolución. Las enfermedades, o la enfermedad, perdón, es el resultado de un proceso dinámico. Más o menos queda claro ese concepto de el proceso natural de una enfermedad. Las enfermedades no llegan y ya se quedan ahí, no. Las enfermedades tienen un proceso, tienen un inicio, tienen una latencia y muchas veces tienen una resolución o se resuelven. En algunos casos, pues no se pueden resolver y terminan obviamente con la parte fatal de esto, que es la muerte. Pero todo es dinámico. Perkins plantea dos momentos en el proceso del desarrollo de la historia natural de la enfermedad, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. ¿Qué significa prepatogénico? Antes de adquirir la enfermedad, y patogénico ya es durante la enfermedad. En el prepatogénico aún no se ha desarrollado la enfermedad. Entonces todos los tejidos, los órganos, los líquidos aún no han sido involucrados en el proceso. Todos estamos sanos. El hombre se hace parte de la historia al interrelacionarse con el medio ambiente y con los agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales que lo circundan. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos encapsulados en una burbuja de aire estéril, pues estaríamos sanos al 100%. Pero resulta que nosotros tenemos que interrelacionarnos con el medio ambiente. Tenemos que salir a la calle, donde vamos a encontrar electricidad, vamos a encontrar polución, vamos a encontrar químicos en el ambiente, vamos a encontrar de todo tipo de cosas que van a circundar el ambiente. Esos son factores de riesgo. En relación con nuestro querido virus, pues es exactamente lo mismo. Nosotros estamos sanos y mientras estemos en casa, resulta que podemos estar un poco más seguros. Pero desafortunadamente tenemos que salir, tenemos que exponernos. Y ese exponernos es a todo esto, físico, químico, biológico, psicológico. ¿Sí? Psicológico porque ya nadie ni siquiera está bien mentalmente por todo esto. Todo el mundo se afecta. ¿Sí? Y se afecta a niveles importantes. ¿Sí? Hay personas que ya la locura los lleva a hacer cosas diferentes. Se visualizan tres elementos importantes que interactúan. Entonces, habíamos hablado del agente que lo causa, que es el virus, del huésped, que somos nosotros, y del medio ambiente, que es lo que favorece que permanezca ese virus en ese ambiente. Entonces, vamos a dejar claros esos términos. Huésped. Todo organismo viviente que en circunstancias naturales es capaz de permitir la subsistencia de un agente causal de enfermedad. Eso somos nosotros. También se habló del murciélago, ¿recuerdan? Entonces, esos vienen a ser los huéspedes. Entonces, el agente causal sería, pues, el virus, ¿cierto? Y el huésped somos nosotros. El huésped puede ser el murciélago. Por ahí leí una noticia que iban a sacrificar una cantidad de animales para en España por lo mismo, porque habían encontrado que ellos no eran portadores del virus y son animales de consumo humano. No son de consumo humano aquí a nivel de Colombia, pero en España sí. No recuerdo el nombre del animal. Pero hagan de cuenta como un chigüiro en Colombia, o algo así. El agente, cualquier elemento, sustancia, fuerza animada o inanimada, cuya presencia o ausencia puede, al entrar en contacto efectivo con el huésped y en condiciones ambientales propicias, generar o perpetuar una enfermedad. Ese es el virus. ¿Sí? Es una sustancia que, al entrar en contacto con el huésped y tener unas condiciones en el ambiente propicias, pues va a generar una enfermedad. ¿Listo?
Entonces queda claro el concepto de huésped y queda claro el concepto de agente, ¿sí? En algunas enfermedades se necesita de algo más que se llama un vector, como es el caso de las enfermedades tropicales. Entonces les voy a poner un ejemplo. El dengue. Lo han escuchado, ¿cierto? Entonces en el caso del dengue existe un agente y existe un huésped, pero se necesita de un vector. Entonces el agente va a ser el microorganismo que va a causar la enfermedad, ¿sí? El huésped seguimos siendo nosotros. ¿Cuál sería el vector? Cuando hablamos del dengue, del dengue, ¿qué han escuchado ustedes para prevenir el dengue? Pues que se necesita de un mosquito, ¿cierto? Entonces en el caso del dengue es un mosquito que coge este agente y viene y nos pica a nosotros y nos inocula los parásitos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Por qué en Bogotá no nos da dengue? Porque ese mosquito específico, que es el Aedes aegypti, no sobrevive a unas alturas específicas, por eso es más de climas cálidos o templados. Entonces ustedes van a ver dengue en zonas como Girardot y sitios donde hayan temperaturas más cálidas. En Bogotá no sobrevive ese mosquito, entonces acá en Bogotá digamos que estamos como libres de dengue por lo mismo. Para que a un bogotano le dé dengue es porque estuvo viajando a una zona endémica. O estuvo en Santander o en Girardot o estuvo de paseo y resulta que llegó con dengue diferente a que lo adquiera uno acá en la ciudad. ¿Listo? A eso me refiero con el medio ambiente, también es importante. Es el conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida o el desarrollo de un organismo con los que se encuentra en relación. Entonces, estos son como las tres variables para que se pueda desarrollar una enfermedad. Necesitamos el agente causal, que es cualquier microorganismo. Necesitamos el huésped, que somos nosotros los que vamos a padecer la enfermedad. Y necesitamos de unas condiciones del medio ambiente que favorezca todo esto. ¿Listo? Bien. Siguiente. Bueno, variaciones del agente causal. Cada uno de ellos tiene una serie de características que lo hacen ser como son y que los diferencia de otros que no las tienen. Las más importantes en la historia natural de la enfermedad son, en el caso de nuestro virus, ¿cuáles son las características que hacen que sea diferente a los otros? Muchas, ¿sí? Que sobrevive tanto tiempo en una superficie, que es muy volátil, que tiene un peso molecular que se va directo hacia el piso, que por eso lo podemos llevar en el calzado cuando vamos caminando por la calle, ¿sí? Que no se ha encontrado cómo curarlo, o sea, tiene una capa o una estructura o una capa en su estructura que hace que no podamos defendernos contra él, ¿sí? Tiene características que lo hacen ser como ellos son, diferentes a cualquier otro virus, ¿sí? Diferentes al coronavirus que se descubrió hace más de 20 años y que no hacía nada, o sea, que da gripa y ya, pero este ya tuvo cambios que lo hacen diferente, que lo hacen especial. Por lo mismo, la historia natural de la enfermedad, ¿cuál es? Ingresó en el huésped, empezó a generar una respuesta inmunológica, generó fiebre, congestión respiratoria, afectó la cascada de la coagulación y la cascada de la inflamación. Entonces produce procesos inflamatorios muy complicados y procesos de coagulación muy complicados que terminan en una dificultad respiratoria que pueden llevar al paciente a la muerte. Esa es la historia natural de la enfermedad. Pero como la historia natural de la enfermedad nos va mostrando a nosotros cómo actúa el virus,
pues asimismo nos va dando herramientas para tratar de contrarrestarlo. No curarlo porque no tenemos ni cura ni vacuna, pero podemos contrarrestarlo. Entonces manejamos la coagulación, manejamos la inflamación y tratamos de que no se complique. Por eso ustedes escuchan y ven, como ahora lo que está de moda en las redes sociales, ustedes van a ver unos médicos que dicen una cosa, otros médicos que dicen otra, entonces que unos hablan de la ivermectina y los otros hablan de simplemente el ibuprofeno y la aspirina, el otro dice que hay que utilizar la citromicina y así, la indometacina y así hay una cantidad de conceptos y otros dicen que el cloruro de sodio y así, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y de todo eso quién tiene la razón? Pues claramente el uso de la acetaminofén y la loratadina no son suficientes. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Si uno va al médico y le mandan acetaminofén y loratadina, pues ahí sí se está pifiando el médico porque no es suficiente. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un proceso inflamatorio, entonces necesitamos antiinflamatorios. ¿Sí? Que si vamos a contrarrestar esa inflamación, necesitamos corticoides. Que es probable que se nos bajen las defensas y necesitemos cubrirnos contra una bacteria, entonces necesitamos antibióticos. Todo eso no nos va a hacer daño y sí nos puede servir. Que vamos a hacer coagulación intravascular diseminada y necesitamos antiagregadores plaquetarios y es mejor usar la aspirina, también utilicemos la aspirina. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos familiares adultos mayores, pues que empiecen a utilizar la aspirina diaria, una de 100 miligramos. Si no les da la enfermedad, por lo menos les genera una mejoría en su circulación y les evita infartos y otras cosas. ¿Cierto? Bien. Profe, una pregunta, ¿la aspirineta para qué es? La aspirineta en dosis bajas es eso, un antiagregador de plaquetas. Y recuerden que las plaquetas son las que paran los sangrados. Cuando tú te cortas, se reúnen varias plaquetas y son las que forman un trombo y paran los sangrados. Entonces, el problema que se ha demostrado con este virus es que afecta la coagulación y la afecta de tal manera que genera muchos trombos. Entonces, el uso de la aspirina hace que esos trombos no se formen y la parte vascular, digamos que se mantenga estable. ¿Sí? Tú has escuchado digamos en propagandas, el uso de la aspirina para prevenir infartos, por ejemplo. Y sirve, claro, porque las arterias del corazón son arterias pequeñas que se tapan muy fácil. Y el hecho de adelgazar la sangre, pues hace que ese riesgo pues disminuya muchísimo. Entonces uno debería, después de cierta edad, utilizar la aspirineta. ¿Listo? Bien. ¿Qué tan patógeno puede ser un microorganismo? Cuando hablamos de patogenicidad, hablamos de eso, de qué tan lesivo puede llegar a ser para nosotros. La capacidad de producir una enfermedad en un hospedero susceptible o en un huésped no implica gravedad o severidad de la enfermedad. Solo las características y habilidad para evadir el sistema inmunitario y producirla. Entonces, cualquiera de estos gérmenes que ingresen a nuestro cuerpo, cada uno va a tener esa capacidad o esa habilidad para generar, para que nuestro sistema inmunitario no genere una defensa correcta. Y lo que pasa con el coronavirus es lo mismo, que nuestro sistema inmunitario se vuelve muy agresivo. Y entonces no solo termina atacándolo a él, sino que nos ataca a nosotros también. Y a eso le llaman una guerra citoquímica. Las guerras citoquímicas es esa reacción de nuestro cuerpo para defenderse. Produce sustancias que van a acabar con el coronavirus, pero que de paso nos acaban células importantes a nosotros. Eso es lo que pasa. La severidad. Infectividad. La capacidad de instalarse en los tejidos, multiplicarse y crecer. El poder de un agente tóxico para penetrar o difundirse en los tejidos. La invasión no necesariamente causará la enfermedad. Varía de uno a otro y de una cepa a otra. Algunos gérmenes carecen de poder patógeno y permanecen inocuos en un órgano o tejido, pero
pero al emigrar, perdón, al otro pueden serlo altamente. A eso me refiero cuando en una persona infectada puede causar o no una enfermedad o puede ser asintomático, pero eso varía entre cada ser o entre cada persona. ¿Sí? Los gérmenes, cuando pasan de una persona a otra, en algunas personas pueden ser altamente infecciosas, mientras que en otras no. Este es un paciente con una enfermedad de Chagas. Esto es una muestra del Trypanosoma cruzi, que es el que genera la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad más de los Santanderes en Colombia. La enfermedad del pito, no sé si la han escuchado. Enfermedad del pito, enfermedad de Chagas. Llega a ser grave porque afecta al corazón. Virulencia. El grado de severidad de la reacción mórbida producida implica la invasividad y toxigenicidad relacionado con la susceptibilidad del individuo. ¿Sí? Entonces, un agente como un virus puede ser muy virulento, puede ser poco virulento. Y dependiendo de su virulencia, asimismo va a ser la morbimortalidad. Digamos que es directamente proporcional. Mientras más virulento, más mórbido. ¿Listo? ¿Están cansados? ¿No? Bueno. Mutagenicidad. Este sí es muy común. Ay, la clase de mano. Mutagenicidad se hace referencia, digamos que en este preciso ejemplo que tenemos hoy en día, a qué tan capaz de mutar es un agente causal de enfermedad. Entonces, propiedad que tienen algunos agentes vivos para cambiar o alterar alguna de sus características. Bajo especiales características y en sucesivas generaciones, manteniendo siempre la especificidad de un poliovirus, siempre posee otro poliovirus. En el caso del coronavirus, lo mismo. Tenemos uno de hace 20 años, otro que fue mutando, y a eso hacen referencia con mutagenicidad, la mutación de ese virus para alterar sus características. Y al alterarlas, pues es cuando nos complica todo, porque pues generamos una vacuna para el que está ahorita y resulta que en 2 años ya mutó, entonces ya la vacuna no le va a servir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso la complejidad de buscar un tratamiento. Uno creería que pues todos los países del mundo trabajando en eso, pues rápidamente iban a conseguir la cura, ¿no? Y resulta que no, por esto mismo, por la mutagenicidad. Poder antigénico. Es la capacidad de un agente de provocar cierto grado de resistencia específica en el hospedero. Estimular defensas específicas, la vacuna de la polio se somete a pases sucesivos para que pierda su capacidad de enfermar y conserve la capacidad de producir anticuerpos. Los anticuerpos los producimos nosotros. Entonces, siempre que estamos en contacto con un agente causal de una enfermedad, nuestro cuerpo al defenderse produce anticuerpos. Y esos anticuerpos son las inmunoglobulinas. Entonces, nosotros tenemos esos agentes patrullando por nuestro cuerpo constantemente. Digamos que a mí me dio un virus, ¿sí? Y ese virus es un rinovirus, que es un virus de gripa. Entonces yo ya hice anticuerpos. Y esos anticuerpos son antígenos que viajan por el cuerpo. Cada vez que ese virus entre a mi cuerpo nuevamente, pues apenas entró, como yo tengo agentes patrullando por mi cuerpo, por mi circulación, pues le van a caer al virus y de una vez lo van a inmovilizar. Por eso a uno las enfermedades no le dan tan duro, porque uno ya tiene defensas. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos anticuerpos, pues entonces los generamos a través de las vacunas. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las vacunas? Con virus vivos atenuados. Entonces son virus que los atenuamos a partir de rayos X
y esos virus entran al cuerpo, pero no se van a multiplicar, ni van a generar virulencia, ni nos van a generar la enfermedad, sino lo que nos generan es anticuerpos. Bueno, así se hacen las vacunas. Bien. El huésped, ese somos nosotros. Susceptibilidad y resistencia. Nosotros tenemos variaciones. Las primarias son la susceptibilidad y la resistencia. Susceptibilidad es la falta de resistencia o defensa al ataque de un agente patógeno, ¿sí? Si nosotros no tenemos defensas o no nos resistimos a ese agente, pues vamos a ser más susceptibles de la enfermedad. Y por tanto, la probabilidad de contraer la enfermedad específica. ¿Listo? Pero si nosotros tenemos resistencia y tenemos defensas, cuando él entre vamos a ser menos susceptibles. ¿Queda claro? Esta depende de ciertos factores propios de ella. El grado nutricional, el grado de reconocimiento inmunológico. Que estemos bien desde el punto de vista de defensas o inmunología y que estemos bien desde el punto de vista nutricional. ¿Listo? Que hayamos tenido todas nuestras vacunas al día, que seamos juiciosos, que comamos bien, que no nos expongamos y que no tengamos prácticas que vayan en contra de nuestra salud. ¿Listo? ¿Por qué ríen? Siguiente. Resistencia. Cuando hablamos de resistencia, entonces decimos que es el grado de respuesta a la presencia de un agente extraño o patógeno en el organismo humano. Su desarrollo es debido a una experiencia previa con los agentes productores de la enfermedad. Entonces, si nosotros ya hemos tenido una experiencia con el virus, pues vamos a tener mayor resistencia. Cuanto más se haya expuesto al contagio, mayor probabilidad de tener resistencia. La probabilidad de exposición está sujeta a la edad del individuo, la incidencia de la enfermedad en la comunidad y la oportunidad de transmisión en la comunidad. Entonces, generalmente cuando a uno en la casa le da un virus, pues terminan infectándose todos. No, que es que a mi hijo le dio gripa, pues al otro el hermanito resultó con gripa, la abuelita resultó con gripa, todos resultaron con gripa. ¿Sí? Entonces, en la comunidad las enfermedades son muy incidenciales, tienen mucha incidencia. ¿Sí? No es lo mismo una infección en un bebé, a un infante, a un adolescente o a un adulto mayor. En todos no se representa igual. ¿Sí? Digamos que los adultos que tenemos mejores defensas a veces nos da un virus con solamente estornudos y pare de contar, pero no nos limita las actividades. Mientras que hay otras personas que las tira a cama, que les da hasta con secreciones y lágrimas y demás. Las gripas lloronas, ¿cierto? Ya me estoy quedando sin voz. Inmunidad. Estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos, que es necesario y suficiente para proteger al organismo contra determinada dosis del agente causal de la enfermedad o de sus toxinas. Las inmunidades que nosotros tenemos son las inmunidades innatas, las inmunidades latentes y las inmunidades adquiridas. Lo innato es obviamente con lo que nosotros nacemos. La latente es la que tenemos vigente todo el tiempo y la adquirida es la que necesitamos hacerla, bien sea de manera activa o de manera pasiva. La activa es que tenemos el contacto con un virus. O de lo contrario, nos vacunamos contra el virus. Les voy a poner un ejemplo, la varicela. A algunos nos dio varicela de manera natural. Entonces, pues ya grave, ya ni para qué se vacuna, porque esa solamente da una vez en la vida. Pero si tenemos hijos y no se les ha dado la infección por varicela, pues deberíamos vacunarlos. Esa no la cubre el seguro, esa toca pagarla, pero es una inversión buena. Porque una varicela en un niño, pues, primero son 15 días de incapacidad. Segundo, se puede complicar con una celulitis. Tercero, pues, van a estar postrados en cama durante 2 semanas.
Entonces es mejor pagarlo, porque cuando les daban los adultos, pues se hacía un poquito más fuerte. Los tumba, y los tumba, y los tumba. La pasiva puede ser congénita o hereditaria. Nosotros tenemos inmunidad natural congénita, que es con la que nacemos, y la que recibimos de nuestros padres. Y las vacunas, obviamente. Ay, los puse a bostezar a todos. No puede ser. Bueno, siguiente. ¿Listo? ¿Continuamos? Bueno, continuamos. Innata, resistencia a un organismo a determinados gérmenes, aunque hayan invadido sus tejidos. Las personas nacen con ella, no se adquiere. La latente es el grado de resistencia que se desarrolla gradualmente debido a las exposiciones repetidas a pequeñas dosis o inóculos de agentes causales cuya intensidad no es suficiente para provocar la enfermedad. Entonces, cada que nos da una gripita, vamos haciendo gradualmente resistencia o inmunidad a ella. Y la adquirida es el grado de resistencia obtenido como resultado de una exposición previa a un agente causal específico. Entonces ahí viene el ejemplo de la varicela. Puede que nosotros no nos vacunemos. Puede que nosotros no nos vacunemos. Pero si ya nos da la enfermedad, pues vamos a hacer anticuerpos. Bien. Siguiente. ¿Sí? Sí, sí. La inmunidad adquirida activa, para adquirir este tipo de resistencia del organismo, debe producir anticuerpos específicos. El organismo siempre produce sus propios anticuerpos. La natural se produce por consecuencia de haber padecido la enfermedad clínica o subclínica, y la artificial se produce inoculando fracciones o productos de un agente infeccioso o el mismo agente muerto o atenuado vivo, que es lo que pasa con las vacunas. Bien, entonces la artificial son las vacunas. Siguiente. Bueno, esto lo voy a leer rápido. Seguimos hablando de la inmunidad adquirida pasiva. El organismo humano alcanza cierto grado de resistencia recibiendo anticuerpos ya formados. No hay participación directa del organismo en la formación de estos. Pasiva natural. Cuando los anticuerpos son transmitidos por la madre durante la vida fetal, el producto queda pasivamente protegido como consecuencia de que la madre esté inmunizada. Entonces quiere decir que una mamá le puede pasar al bebé durante la vida intrauterina, durante su embarazo, le puede pasar anticuerpos. Eso se llama una inmunidad pasiva natural. Y la hereditaria, cuando los padres durante la concepción a través de los cromosomas transmiten el código genético de los anticuerpos. Bien. Siguiente.
Bueno, yo veré bien concentraditos. Cuando les pregunte qué significa una inmunidad pasiva hereditaria, yo veré esa respuesta. Pregunta abierta. ¿O cuál es la diferencia de la natural a la hereditaria? Fácil. Bien. Inmunidad adquirida pasiva artificial se produce inoculando anticuerpos protectores específicos. Los anticuerpos han sido formados y cedidos por un organismo activamente inmune y no ha habido participación del organismo receptor. Esto se hace por sueros, antitoxinas, ¿sí? Entonces, cuando una persona sufre una herida con una cortadura, con una lata o algo así, que uno utiliza la antitoxina tetánica, genera una inmunidad pasiva. Periodos de transmisibilidad es importante en la propagación de la enfermedad y se extiende desde antes de aparecer los síntomas y hasta que se deja de estar presente el agente infeccioso en el huésped. Es el caso de la difteria y en otras se mantiene el curso clínico de la enfermedad, como en el caso de la viruela, un periodo intermitente en la malaria y lesiones en el caso de la sífilis. En todos los casos se genera una inmunidad, pero pues hay periodos de transmisión. Muchas veces uno ya tiene la enfermedad y pasa mucho tiempo antes de que se genere el primer síntoma. Bien, siguiente. Las variaciones secundarias entonces se refiere a las características y atributos del ser humano. Entonces esto ya tiene que ver con la edad, con el sexo, con la raza, con los hábitos y costumbres, conducta, estilos de vida, religión, escolaridad, educación, condición social, etc. Ya son variaciones secundarias relacionadas con nuestra inmunidad, pero que son importantes, ¿no? Entonces recuerden que en estos días o en estos tiempos, pues la edad es una parte muy importante, ¿sí? Porque se dice que se afecta a mayores de 70 y demás. El sexo, pues no tanto en este virus actual, la raza tampoco. Los hábitos y las costumbres de pronto sí. El sedentarismo y sus estilos de vida, el tabaquismo también, la religión no. La escolaridad y la educación tampoco, la condición social de repente sí. Bueno. El medio ambiente. Las variaciones físicas, las que tienen efectos sobre el estado de salud del ser humano, se encuentran entonces la topografía, el clima, las estaciones, la lluvia, la humedad, el aire, polvo, contaminaciones atmosféricas, tierra, contaminantes de suelo, de agua, condiciones sanitarias y del medio en general. En general. Bien. Siguiente. Biológicas, las que tienen posible efecto sobre el estado de salud. Entonces, la flora, la fauna, los vectores de la enfermedad, como los mosquitos que les decían que transmitían el dengue, el chagas y demás. Los reservorios que son esas llantas con agua donde se cultivan estos moscos y demás. Agentes de enfermedades infecciosas, alimentos, en algunos alimentos también podemos adquirir enfermedades, los alimentos que vienen del campo, ¿sí? Como el caso del toxoplasma para las embarazadas, que es un parásito que transmiten algunas aves y los gatos, y seres vivientes que pueden influenciar en el hombre. Los sociales culturales incluyen todos los factores sociales, psicológicos y económicos que actúan en forma permanente sobre el estado de salud del individuo. Calidad de la vivienda, el hacinamiento, la promiscuidad, condiciones de trabajo, estructura social, disponibilidad de alimentos, disponibilidad de servicios de atención médica, etc.
Todo esto es importante, que las personas todas tengan la disponibilidad de los servicios de atención médica, la disponibilidad de los alimentos adecuados, una estabilidad laboral, los temas de promiscuidad importantes, el hacinamiento es muy importante. El proceso de salud-enfermedad entonces depende de las características de esos tres elementos y tienen su origen en un tiempo anterior al envolvimiento de interrelación, contacto del propio organismo. Todos los elementos y sus factores cuya presencia e interacción esté relacionada con la posibilidad de desarrollar la enfermedad son llamados factores de riesgo. Los factores de riesgo son elementos básicos del periodo prepatogénico. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los factores de riesgo para que se dé una enfermedad, ustedes me van a decir cuáles. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mencionen algunos, por favor. Ya hemos mencionado varios. Ya hablamos de edad, ya hablamos de sexo, hablamos de ambiente. ¿Sí? Todos esos son factores de riesgo. ¿Listo? Cadena epidemiológica. Bueno, entonces, en el periodo prepatogénico reviste una importancia fundamental la forma en que se produce el mecanismo, la interacción de los factores de riesgo. Antes de que se dé una enfermedad, pues todos estos factores se tienen que tener claros. Entonces, nosotros estamos sanos, ya sabemos que hay un virus en el ambiente, entonces vamos a tener un periodo prepatogénico. Antes de que nos dé la enfermedad, nosotros tenemos que interactuar con los factores de riesgo. ¿Sí? Entonces sabemos que si salimos a la calle, ya vamos a estar expuestos. Entonces, ¿cómo interactuamos nosotros con los factores de riesgo? Haciendo ejercicio, usando el tapabocas, lavando las manos, usando el gel, utilizando el alcohol, ¿sí? Todos esos son los factores de riesgo. Una enfermedad aparece como consecuencia de una cadena de acontecimientos que alcanzan los elementos y atributos de la triada ecológica, ¿sí? El agente, el huésped, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas y el medio ambiente. En ese orden de ideas, si nosotros ya sabemos cuál es el agente y sabemos que el huésped somos nosotros y que dependemos de un ambiente propicio para que todos estos acontecimientos generen una enfermedad, pues claramente de nosotros mismos depende una posible o no infección. Si se rompe uno de estos eslabones, la enfermedad no aparecerá y no se difundirá. Entonces, romper el agente no podemos, ya sabemos que ahí está el virus. El huésped somos nosotros. Ya aquí podemos empezar a actuar sobre nosotros y podemos bloquearnos. Y el medio ambiente, pues es importante. Ya nosotros salimos a exponernos, pero ya sabemos que de nuestra protección y de evitar ciertas cosas en el medio ambiente, pues depende que no se difunda la enfermedad. El estudio de las enfermedades se enfocará la búsqueda de eslabones más débil y accesible, y una vez descubierto se procura distribuirlo o romperlo. Anderson, para que se produzca una enfermedad es necesario el agente causal y un lugar donde se pueda sobrevivir, o sea, un reservorio. Seguidamente se busca la forma de cómo abandonar esta puerta de salida y encontrar el medio de transporte o vía de transmisión para alcanzar al hombre sano, hallar una forma de introducirse, una puerta de entrada y producir la enfermedad, huésped susceptible. Entonces ya sabemos que necesitamos el agente causal. Este agente causal necesita ser almacenado. Vamos a tener una vía de transmisión. Vamos a tener una puerta de entrada, que generalmente son las mucosas, la nariz. Y vamos a tener un huésped susceptible que vamos a hacer todos nosotros. ¿Listo? Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. A ver, digamos cuánto nos falta.
Un segundito. Bueno, ya estamos cerquita de terminar acá. Vamos a poner aquí, mañana tenemos enfermedades de la piel y terminamos la parte importante de esta presentación, ¿les parece? Tengo que salir para la universidad.